Matecito de coca. Buenas, buenas, buenas a todas, todos y todes. Estamos en otro programa de nuestro matecito de coca. Aquí como siempre, Kiara y Andrea. Hola a todos, todas, ¿cómo están? Queremos saludar a toda la población boliviana dentro y fuera del país que nos está escuchando. A través de nuestra casa querida Radio Causachun Coca. Bueno, aquí en nuestro matecito de coca del día de hoy hablaremos sobre algo que nos preocupa mucho, que es qué está pasando con la Alcaldía de La Paz. Aquí en La Paz, como todos sabrán, tenemos derrumbes, deslizamientos, es algo casi que pasa muy seguido, más de lo que debería, y que siempre, casi me atrevo a decir, pasa por negligencia de la alcaldía. Y ese es el problema en realidad. ¿Está La Paz en venta? Esa es la pregunta que tenemos, y la pregunta central el día de hoy. ¿La Paz está en venta? Yo creo que sí. Porque bueno, comenzamos esto porque hace poco, hace la anterior semana, bueno, hace unos días, se derrumbó, se hundió, no vamos a hablar que se derrumbó, sino se hundió como... La plataforma de sí, toda el final de la 20 de octubre. De la 20 de octubre que cruza con la Cantutani, ¿no? Se hundió todo pero se hundió tremendamente y se rompió el pavimento de la calle muy peligrosamente. Más bien creo que no había nadie en el momento. No había nadie, pero había un auto que estaba así como que al borde del abismo y que más bien creo que lo han logrado mover antes de que algo más pase, caiga, antes de que haya daños materiales. Y bueno, para los que no conocen, está en pleno centro de la ciudad de La Paz, ahí en Sopocachi, que es un barrio así como central. Es una parte importante del tránsito entre el centro de la ciudad y la zona sur. Y esto pasó el lunes pasado a las 8 de la mañana, 7 de la mañana me parece que salió la noticia. Claro, ha debido pasar en la noche, yo creo, ¿no? Decían los vecinos que han sentido como que al amanecer. Sí, porque justo pasaron por ahí unos familiares míos en la noche. Me dijeron que estaba todo normal. Yo dije, pucha, más bien que no ha pasado nada, ¿no? Pero... Y representa un perjuicio, o sea, hablando en términos más generales, es un perjuicio para toda la gente que necesita trasladarse, porque han tenido que cerrar todas estas vías y han dejado sin una vía central de traslado entre la zona sur y el centro de La Paz. Entonces todo lo demás se ha congestionado, pero estamos hablando también de que hay dos edificios que estaban quedando igual como que al borde del abismo, o sea, con un riesgo de que si se sigue moviendo... si ahora se derrumbe. Si se sigue moviendo la tierra, se podría llegar a hundir. Supuestamente han hecho estudios que dicen que no hay tanto problema, que no hay tanto riesgo. Yo no confío en ninguno de esos ¿cuántas estudios? Familias están afectadas? No son edificios pequeños. Estamos hablando de más de 50 familias entre los dos edificios que tenían que evacuar por la emergencia en ese momento, que se les había instruido que evacúen, que dejen su casa. ¿Y dónde las acomodas? O sea, ¿dónde te llevas a 50 familias? O más. Y al margen de las 50 familias que ahora pueden incluso perder o no su casa, el tema es el riesgo. O sea, suerte que esto pasó en horas de la madrugada donde no había gente, porque normalmente en esas calles siempre hay autos parqueados. Como es un tránsito, como decíamos, de la zona sur al centro, siempre hay autos pasando. O sea, podía haber pasado una desgracia mayor, pero más allá de lo que podía haber pasado, es como, ¿cómo carajos? O sea, ¿acaso no tenemos pues una alcaldía que tiene también sus subdivisiones justamente para autorizar si los terrenos, porque hay terrenos sobre los que no se puede construir o no se puede construir un cierto número de pisos? Justamente yo veía a los vecinos de estas casas, seguramente las familias afectadas, que decían a la prensa varias cosas. En primer lugar, que ellos ya se van quejando por más de 2 años de que esa construcción no puede darse ahí, porque ellos, incluso sus mismas casas y sus mismas construcciones de justamente esa esquina, no pasan de los 3 pisos. ¿Por qué? Porque justamente el análisis de suelo de ese terreno
da que no se pueden hacer construcciones Claro, mucho más altas en porque ese lugar es hay un agua. terreno no muy estable. Hay agua subterránea, lo que significa que esa tierra se mueve, no es tierra muy firme, no es muy estable. No puedes construir en ese lugar, no puedes ponerle tanto peso porque obviamente se va a deslizar. Ahorita ni siquiera es que tiene la construcción ya iniciada. Ni siquiera es que hay un piso, los cimientos. Ha sido el nada. momento de excavar para hacer, me imagino, el subsuelo del edificio que quieren construir. Ahora, otra cosa que llama la atención es que esa casa era un patrimonio nacional, patrimonio municipal. Que es decir, justamente no se puede tocar. no se puede tocar. Que ha sido una batalla que hemos tenido en La Paz ya con el anterior alcalde Luis Revilla, que quería bajarse todas las casas antiguas y hemos tenido esta batalla. Me acuerdo desde el gobierno del Evo con el Ministerio de Culturas para que no se toquen estos patrimonios y por eso muchos se conservan, pero Luis Revilla acabó con varios. Y la alcaldía ahora, como si nada, ha tumbado, o sea, todos los vecinos han reclamado todos estos diferentes puntos. Ahora, ¿qué ha dicho el alcalde? O sea, como primera respuesta, el alcalde apareció, minimizó el problema, dijo no pasa nada, incluso sacó un comunicado oficial de la alcaldía donde decía que se había caído, o sea, este deslizamiento se había dado a raíz de que había una fuga de las cañerías de EPSAS, de la empresa de agua, y que eso había remojado y que por eso se ha deslizado, entonces no tenía nada que ver. Nos está tomando por cojudos, o sea, en plan, claro, hay como una que no fuga tenía... de una cañería y se va media cuadra para abajo, ¿no? Y no tiene, o sea, no le da responsabilidad a la empresa, pero dice si la empresa va a pagar los daños. No, tranquilo decía, fue parece que con resaca varios canales esa mañana porque estaba con lentes oscuros y no se los quería sacar. Y decía que no se preocupen, la empresa tiene que solucionar, nosotros, es más, la empresa es la que debería haber movilizado a su gente para que corte la calle, dijo, nosotros no tenemos que hacer nada porque nosotros hemos dado una buena autorización y correcta. Y claro, solo porque una tubería, según el de EPSAS, estaba fugada, culpa de EPSAS, es que se deslizó media cuadra. La demanda que tiene ahorita la gente que vive por ahí, no solo la de los 2 edificios que son los más damnificados, sino también la que vive alrededor, es que detengan esa construcción. Claro. Porque si siguen con esto, luego va a ser peor. Van a seguir construyendo, eventualmente eso se va a caer. ¿Y cuántos pisos supuestamente iba a tener la construcción? Es lo que denunciaban los vecinos, que eso iba a ser un edificio alto. Uh-huh. Y que ellos mismos en sus propias casas, ya la alcaldía antes les había prohibido, justamente por el tema del territorio, que construyan de más. Y de repente a su lado construyen un mega edificio que ellos ya lo habían denunciado antes de que pase esto. Hace 2 años vienen denunciando, ellos mismos han dicho en declaraciones. Y ha habido una declaración de EPSAS, que podemos ver ahorita el video, para que escuchar un poco la explicación más técnica de qué es lo que realmente pasa en el lugar. De todas formas, yo creo que la reacción de EPSAS, más allá de dar una explicación, debería ser también poner ellos un antecedente o tratar de abrir algún tipo de denuncia para que se detenga. No, porque aparte encima lo que se dijo es que EPSAS había cortado ya 7 tuberías, pero que no encontraba la que era. Yo no he visto ningún comunicado de EPSAS respecto a eso. ¿Es cierto que era una fuga de EPSAS o no es cierto? No han dicho nada, pero el alcalde ha dicho, no, EPSAS ya ha cortado 7 tuberías, pero aún no logramos cortar porque lo que se veía en las imágenes era que salía un montón de agua. Pero podemos ver ahorita la explicación de EPSAS como para entender un poco mejor qué es lo que ha pasado, ¿no? Para también en un lenguaje más técnico y luego seguir como pensando, hablando de lo que está pasando en La Paz, porque este es un caso de muchos, porque en realidad el tema aquí es que nadie está controlando ni fiscalizando. Y no estás seguro de que lo que construyan al lado de tu casa esté bien, no estás seguro de que el día de mañana no se vaya a caer, o sea, y eso es un tema muy grave, porque realmente esta construcción, la alcaldía no se podía hacer a la loca, porque es una construcción que está en el medio del tránsito, en el medio de la ciudad, que la alcaldía no es que podía decir. Y era un porque patrimonio. te apuesta que si hubiera sido en Chasquipampa, ahí afuera hubieran dicho no, que no sabíamos. Que la alcaldía de Palca les ha autorizado. Seguro, claro. Pero a ver, vamos a ver la explicación de EPSAS. Según el interventor de EPSAS, Jaime Gutiérrez, la alcaldía no tiene la razón en sus explicaciones técnicas. Él afirma que la plataforma se dio debido a aguas subterráneas.
Sí, escucharon bien, aguas subterráneas. Nada de filtraciones en las tuberías de EPSAS como decía la alcaldía. Mostrando un fragmento de la tubería, Gutiérrez explica que el problema no está en las tuberías que ellos instalaron. Descarta roturas y filtraciones en esas tuberías. La corrosión que detectaron se debe al contacto con agua subterránea. Pero la historia no termina ahí. Desde las 23 horas del jueves, están reabasteciendo de agua a la zona afectada. ¿Y qué están haciendo ahora? Pues se están concentrando en el alcantarillado sanitario del sector afectado por el incidente. Mientras tanto, el alcalde Iván Arias anunció una denuncia contra la empresa constructora Tauro, responsable del edificio en el área del desplome. Lo llama peligro de estrago y asegura que la empresa es responsable de todo. Pero, ¿qué tan grave fue el incidente? La caída de la plataforma causó movimientos de tierra y puso en riesgo a 2 edificios en Sopocachi. La alcaldía cerró el tramo entre Rometín Campos, 20 de octubre, Sánchez Lima y Benedetto Vincenti. Y bueno, ahí escuchábamos lo que dice EPSAS, habla de aguas subterráneas y sabemos que cuando se trata de que hay aguas subterráneas en un territorio, ese no puede ser utilizado para construcciones tan grandes. Claro, porque ahí estaba clara la diferencia entre un agua subterránea es parte del sistema del mismo ciclo del agua, ¿no? Que el agua va Las de un lugar al cuencas otro, del lugar. va hacia las cuencas. Es importante, hay siempre en cada territorio lugares donde hay aguas subterráneas, en cada ciudad. Menos en las ya donde han quemado por la industria todo. Pero una cosa son aguas subterráneas y otra cosa es tuberías del alcantarillado, digamos, ¿no? Y como decía, o sea, yo igual dije, es una pelotudez cuando el alcalde dijo eso, cualquiera que tiene un poco de análisis lo dice, porque obviamente no puede irse todo un terreno abajo en no sé, un día por una cañería suelta, ¿entiendes? O sea, hay muchas casas que tienen el problema de humedad, incluso que se les hace moho. Obviamente a largo plazo genera problemas, pero si estamos hablando de una construcción que se ha hecho hace nada, que ni siquiera tiene un piso, que obviamente, y se veía ahí, así como así, yo creo que así soltaremos la tubería para que se vea alguito, porque se veía en los videos que hacía la prensa, que es de la misma esquina, que salió un montón de agua de una tubería, pero eso, o sea, Que eso podría no puede ser hacer incluso que se caiga nada, ¿me No, y entiendes? también podría ser que se haya roto la tubería a raíz del deslizamiento, Que suele pasar. que también puede pasar. Ahora, digamos en el supuesto caso de que realmente se ha ido remojando por una fuga de una tubería, como tú misma dices, tendría que haber pasado años de que se esté remojando. Y la alcaldía justamente su deber es revisar que esto no pase, que esté en sobre condiciones. todo en las nuevas construcciones, porque en las nuevas construcciones es conocido que, qué sé yo, taladran, mueven tierras, mueven todo, y muchas veces se rompen tuberías en las construcciones. Aquí por mi casa construyeron una cosa y los vecinos justo se estaban quejando de que construyeron y rompieron su tubería, digamos. Ahora, qué curioso que el alcalde asegura que es un tema de una fuga de EPSAS, pero en ningún momento anuncia que le va a hacer ningún tipo de acción legal a EPSAS tampoco. No, o sea, culpa a EPSAS, pero Claro. luego no le dice a EPSAS que se haga cargo. Y aquí lo que tú decías es clave, el hecho de que EPSAS, el hecho de que el gobierno nacional no diga nada, me parece muy jodido, porque realmente lo hemos visto con el anterior alcalde en La Paz, Luis Revilla. Igual nos pueden hablar de las otras ciudades que yo no tengo tanto conocimiento, pero en La Paz con el Revilla había una pelea, digamos, bien jodida entre el Revilla y el Evo siempre, en muchos ámbitos, pero sobre todo porque el gobierno nacional, el Evo se metía más o menos a estos temas, a decir, no, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por Claro. qué sí? ¿Por qué no? ¿No? En este caso, en una situación tan jodida como esta, ya hubiera ido el Evo a preguntar qué ha pasado, o sea, ¿por qué? Claro. Y había también, como tú dices, Luis Revilla, el anterior alcalde, no es que era mejor, era igual un desastre en todos los sentidos, pero tenía un poco más de cuidado Para que no le pase nada. porque había alguien que fiscalizaba y que sabía, o sea, él no iba a ir como tan abiertamente a hacer las cosas como está haciendo el actual alcalde,
Pero que va a sus anchas, acusa a EPSAS, el gobierno no dice nada. Claro, pero es precisamente porque había un presidente que estaba ahí como que qué está pasando, hacía investigar, salía, daba declaraciones, lo desenmascaraba públicamente. Ahora no he visto que ningún nivel, salvo EPSAS, pero ningún nivel del gobierno central, que debería haber estado también defensa del consumidor, debería haber estado justicia. Hay varias instancias que deberían haber estado. Obras públicas tendría que estar porque Obras es un tema públicas. de que también es la calle la la que se ha carretera caído. que se ha hecho mierda, digamos, Y- y eso tiene que haber un responsable de que la carretera se haya hecho mierda y de investigar. No, a ver, el gobierno central no puede dejar, con lo conocido que es que la alcaldía ya es culpable de este tema, no puede simplemente levantar las manos y decir, bueno, si la alcaldía dice que está bien y que la gente no corre riesgo, yo me quedo tranquilo. Por algo hay un Ministerio de Obras Públicas, por algo hay divisiones para la seguridad ciudadana. No sé si no se han enterado que eso tiene que ver con eso. Y por algo hay un viceministerio de defensa del consumidor, porque también estamos hablando de que hay gente que está confiando en estas constructoras para comprar inmuebles ahí. Entonces, vamos a seguir después del corte, porque ya nos tenemos que ir al primer corte hablando de este tema, pero creo que es muy grave, es muy jodido que la sede de gobierno esté en venta, así tan abiertamente y nadie haga nada. La Paz está en venta, no solo porque tenemos a un alcalde de derecha, exministro de Obras Públicas de Áñez, sino porque el gobierno de Luis Arce, no sé, se hará coimear por Iván Arias, o simplemente será inepto, no lo sé, pero el gobierno no hace nada al respecto. Aquí nadie está velando por la población boliviana. La y mañana ese es el se cae media carretera, se entra tu auto, vos más ahí, Y nadie van a dice decir, nada. no, es que era una tubería de EPSAS. O se pasan la pelotita, ¿no ves? Sí, EPSAS, no, el municipio, no sé y qué, aún y nadie en hace La Paz nada. no tenemos la seguridad de que eso no se siga derrumbando. Es una pena. Nos vamos al corte y volvemos. Estamos de vuelta con matecito de coca y estábamos hablando de que La Paz está en venta. La desgracia de los paseños y paseñas que somos unos cojudos y escogemos alcaldes Sí. de derecha, alcaldes pititas y luego nos quejamos de que, Es que ese es el- tengamos deslizamientos. Ese es el malas principal obras. problema. O sea, el odio al más es tal en el municipio de La Paz que prefieren elegir a A estos cualquier persona personajes. que no sea la del MAS. Claro, y estos ¿Por qué personajes me que vas a hacen. decir que el negro es un gran tipo, con gran carisma, con gran plan para la paz? No, solo lo han escogido para no escoger al MAS. Pero bueno, ¿qué está pasando? La Paz está en venta porque ya desde el Revilla, las construcciones que son patrimonio, porque son construcciones antiguas con un patrimonio arquitectónico, sobre todo que queremos preservar aquí en La Paz al menos para no ser una pinche ciudad llena de edificios y perder, digamos, lo histórico. El Luis Revilla ya ha derribado muchos y ha construido edificios porque obviamente ahí hay platita por detrás. Claro. Y si bien ya había como que una legalización no dicha de estas construcciones irregulares, con el ingreso de Iván Arias a la alcaldía ha empezado ya una especie de una batalla por la legalización de esto. Claro. Y tenías una nota. Sí, aquí, mira, Sobre la ley aquí tengo una municipal. cosa que debería haber sido un escándalo para la gente, la paseñidad, si tú quieres, sobre Que si todo, lo hubiera hecho el MAS. que si lo hubiera hecho al MAS, ni te cuento, ni te digo las marchas de changuitos, pititas que teníamos. Pero, y sobre todo, los ambientalistas también se tienen que preocupar por esto, por estas Porque luego vamos a dar una construcciones denuncia ilegales. fuerte también. Luego tenemos otra denuncia fuerte que obviamente como los ambientalistas son más racistas que el propio Banzer, solo les interesa cuando es algo que hace el indio de Evo Morales y está mal, porque después cuando lo hace el Arias es como, ¿no? ¿Quién sabe? Me hago el Pero boludo. se hacen a los boludos, pero mira, aquí tengo la nota de Fides que dice, denuncian que la alcaldía paseña es del 21 de febrero de 2022. O sea, 2 años. 2 ya. años se han pasado. Denuncian que la alcaldía paseña aprobó ley que autoriza construcciones con límite infinito de pisos.
Álvaro Viaña advirtió que la norma podría fomentar construcciones fuera de norma. Bueno, no podría, es claro que fomenta. Ay, ¿sabes? Si algo me emputa de este país, y sobre todo la gente que está hablando en la tele, en comunicación, nunca dicen nada claro, carajo. Podría, sugeriría. Ya pues, o sea, si están haciendo una huevada, di. ¿Sabes? Algo que me encanta de Argentina es que dice, mira, este es un pendejo que está haciendo esto. ¿Por qué carajos no podemos decir las cosas claras? Es un problema, por eso tenemos tanto embrollo político y todo. Podría fomentar construcciones fuera de norma. No me digas, o sea, si la alcaldía autoriza construcciones con límite infinito de pisos, no me digas, digamos, ¿no? Álvaro Viaña... Bueno, aunque él dijo algo, ¿no? No, en una ciudad que tiene territorio inestable y todos sabemos. Sabemos eso. La Paz no se debería haber hecho aquí. No se debería haber hecho la ciudad. Porque es un desmadre. Estamos entre... Es un hoyo entre cerros. Es un hoyo, es una huevada de Por ciudad. eso es la hollada, ¿no ve? Sí, es una huevada, ¿no? Es bien jodido crecer aquí, vivir aquí. No, todo el mundo dice, yo digo, no debería haber sido una ciudad porque... Las cuadras que tenemos, hay cuadras así, por eso también tenemos tantos accidentes de los autos que tienen mal sus frenos, que tampoco ni el gobierno ni la alcaldía está controlando últimamente, que atropellan gente porque no pueden frenar de las tremendas bajadas. Pero bueno, aquí la nota dice lo siguiente. El exsecretario municipal de Planificación para el Desarrollo de la Alcaldía de La Paz, Álvaro Viaña, tenía que ser de la alcaldía, denunció que el municipio paceño promulgó la ley municipal 467 de regularización de edificaciones que autoriza construcciones con un límite infinito de pisos. Recordó que la ley 443 que estaba vigente establecía un límite de 2 plantas de acuerdo al tamaño del predio, sin embargo la nueva ley anuló ese límite. En la ley 467 hay un cambio fundamental. Se incorporan 2 aspectos que en realidad permiten la regularización de un número infinito de plantas. Hace una disgregación de los inmuebles si es que se sobrepasa el patrón de asentamientos o el número de plantas permitidas hasta 10 plantas tiene un costo económico y si superan esas 10 plantas tiene otro marco. No dice cuál. O sea, en resumen, si pagan plata, o sea, si pasan el monto establecido en el arancel, pueden construir lo que les dé la gana. Así, Empire State, ahí en el territorio más inestable. Con razón, pues, porque este edificio del Doria Medina, el Green Tower, sí, el Kenchauta, está completamente fuera de norma también, o sea, no vamos a venir a decir que no. En un territorio súper chiquito, o sea, conocemos las leyes. Porque hay normas que dicen tantos pisos para tanto margen y ahí el otro está casi que... Y tienes que darle además los edificios de su lado. Y tiene novel este tema de que tienes que dar no sé cuántos metros de frente, luego del costado, exacto, no sé qué. Exacto. Y a todas las casas les hace lío porque tienes que dejar al frente X metros y no sé qué, si no puedes tener 2 pisos, que si no sé qué. Al costado no sé qué. Pero este edificio del Doria Medina está de punta a punta en un terreno que no es tan grande. Y que es de los edificios... Porque aparte es blanco el edificio. Así. Claro, y es de los más altos de La Paz, y él presume, o sea, el mismo Doria siempre sale a decir con orgullo que es de los más altos de Bolivia. Entonces, no creo yo que esté dentro de la normativa. ¿Qué trato habrá ido ahí con el Arias? No, pero ¿qué trato van a tener? Si el Arias es más o menos el empleado del Doria, igual que toda la derecha. Hay información extraoficial que está sujeta a confirmación de que Samuel Doria Medina le habría dado un piso en ese edificio a Iván Arias. ¿Piso o no piso? Hay algo que igual hay que decir que es verdad nomás. La media derecha es empleada del Doria, porque al final no son nada sin la plata de la oligarquía, sin la plata de los empresarios. Entonces, con que el Doria le diga, como el Doria, no olvidemos que el Bolas, el Murillo, tiene su apodo gracias al Doria, porque para el Doria todos son empleados, nomás. Claro. Él es el que da, digamos, el whisky para la fiesta, él pone la plata, si no era el Doria tampoco había muchas movidas. Entonces, no, claro. El Doria le habrá llamado al aire, le ha dicho, ver, cojudito, quita tu huevada de norma, voy a hacer mi edificio, listo. ¿Quién le va a necesitar dar al área? Pero bueno, aquí está esta norma, el iluminado del Viaña dice esto que ha debido ser de Revilla, ¿no? Advirtió que las características del suelo de la sede de gobierno son bastante heterogéneas,
lo que conlleva riesgos. En ese sentido, no todos los suelos tienen una debida capacidad importante. ¿Por qué habla así este tipo? Como para soportar y albergar estas edificaciones. Acotó en declaraciones a Radio Compañera, la exautoridad señaló que la norma 467 podría fomentar construcciones fuera de norma, la huevada que había dicho antes, porque las multas que tienen que pagar los infractores oscilan entre bolivianos 350 a 500 bolivianos por metro cuadrado. Y, entre comillas, si hacemos una contraposición con los valores del mercado, con los valores... ¿Por qué habla así este chango? Con los valores que se manejan para vender este tipo de propiedades, definitivamente entran los cálculos correspondientes. Obviamente, si vas a hacer un edificio, vas a ganar mucha más plata como para pagar 500 por piso que hagas, digamos. O sea, no necesitaba que me aclares eso, exfuncionario del Revilla, pero bueno. La ley 443 establecía que si las viviendas estaban localizadas en vías, lo que hablábamos, con un ancho menor a 12 metros se podía regularizar una planta, pero si las viviendas estaban localizadas en sectores donde las vías tenían 12 metros, se podían regularizar hasta 2 plantas, las del Doria ni te digo. Como máximo, explicó Viaña, tiempo de señalar que cuando algún dueño de propiedad excedía el límite, lo que correspondía era la demolición, garantizando el debido proceso. Al Doria no creo que se lo vayan a demoler a estas alturas. Pero bueno, la agencia de noticias Fides buscó la contraparte de la alcaldía paceña, pero no tuvo éxito por una agenda apretada de la Secretaría de Planificación del Desarrollo. Bueno, el tema es ese. Han aprobado una ley para que todos paguen más o menos la plata cuando tengan plata y puedan construir los pisos que se les dé la gana. Y el riesgo de esto, o sea, no es solo... Porque eso también desenmascara la mafia que es la alcaldía, porque la alcaldía es una mafia en muchas cosas, incluso en el tiempo, no sé si fue, creo que fue del Arias o fue el final del Revilla, creo que fue el final del Revilla, pusieron esto de pintar los parqueos en toda la puta ciudad. Claro, el Revilla ha sido. El Revilla fue... que era para básicamente ganar plata, porque claro, era como han que convertido pintaban las lo que calles. ya parqueos, así lo pinto, entonces me tienes que pagar no sé cuánto por sí, no sé cuánto tiempo. Han convertido las calles en parqueos, porque incluso había calles donde sí, obviamente había gente que parqueaba, pero eran calles... Pero era ilegal parquear ahí. Era ilegal parquear ahí, y eran calles que tenían 3 carriles y que eran de doble vía, entonces necesitaban por lo menos 2 carriles libres. La gente parqueaba en un carril y los otros 2 se utilizaban. ¿Qué ha hecho Luis Revilla? Ha pintado la acera en los dos frentes, dejando solo un carril libre, y él alquilaba como si fuera su rancho en los dos carriles de los dos claro, los costados, dos digamos, costados. los alquilaba, y entonces solo dejaba un carril libre en vías que eran de doble vía. Y eso está reglamentado, digamos. Generaba una combustión y tenía funcionarios que ha puesto a trabajar ahí para que controlen la cantidad de horas, y luego ni siquiera les cobraban ese rato, les salía directamente el monto que tenían que pagar por parqueo junto con sus impuestos de auto. No, y era terrible porque había veces que, por ejemplo, al principio no tenían ese sistema. Y tú ibas, no había nadie ahí cobrando, entonces dejabas tu auto parqueado y te ibas a lo que sea y decías, bueno, cuando vuelva habrá alguien, y volvías, te habían puesto grapa o una multa porque no pagaste, y no era tu puta culpa porque no estaba el funcionario de la alcaldía, porque no había tampoco tantos funcionarios para cubrir los 40,000 y porque lugares supuestamente si es parqueo no es ilegal que estés ahí, no, si está pintado como parqueo. Pero igual te ponían, o sea, hacía toda la ilegalidad del mundo para llenarse de plata, ¿no? Pero es otra de las cosas que también muestra que la alcaldía era una mafia. Lo que ha pasado, por ejemplo, con las mil irregularidades con los Pumacataris, que tenían que venir unos, luego otros, no sé si te acuerdas, así de todo un tema. Y misteriosamente, la misteriosa quema de los Pumacataris. Que han acusado al movimiento del socialismo, pero se han quemado precisamente los buses que estaban a espera de una auditoría que iba a definir si Luis Revilla efectivamente había hecho corrupción con la compra de estos buses.
Y claro, seguro a la Y ahora gente ya no hay del pruebas. MAS, en pleno golpe de estado, lo primero que se le ha ocurrido Claro. es ir hasta la Conchinchina a quemar esos buses. Claro, es como que han pensado, vamos a ir a quemar La la prueba del para delito de Luis Revilla, ¿no ve? Que luego fue el gran aliado de la Áñez. Pero bueno, Claro, y que luego- así es como piensan los pititas. ¿Qué les voy a decir yo que es mentira? Y ahora, Seguro sí han sido los nazistas los que han quemado los Pumacatares. Y hablando de los pititas que se rasgan las vestiduras cada vez que hay un problema con el medio ambiente, cuando esto involucra al movimiento del socialismo o Evo Morales, y a veces hasta se inventan cosas así súper raras para hacer escándalo, Ha habido pero cosas aquí tengo una raras. denuncia muy fuerte respecto a este tema de que La Paz está en venta, porque estamos hablando ya de que hay terrenos o patrimonios culturales, municipales, que se están derrumbando para construir edificios, que ya está muy mal. Que los que están todavía en La Paz los ha defendido el MAS, y eso hay que decirlo. Si no era por el MAS, chao el patrimonio de La Paz. Claro, y también yo me acuerdo que ha habido un conflicto con el Revilla todavía, creo que el 2018, por la carrera de historia, que no sé si te acuerdas, Ni acuerdo. que al lado han autorizado un edificio fuera de acuerdo. norma y que se estaba derrumbando la carrera de historia. Que es un edificio súper es patrimonio. súper bonito, que aparte está, claro, toda esa calle es casi llena de patrimonios, porque antes está la Casa Montes, ¿no? Que es otra casa del mismo estilo. Entonces, claro, más bien eso lo evitamos, porque estaba... Han salido los estudiantes, ha habido como que toda una movida, pero aún así se ha evitado que se derrumbe ese edificio, o sea, el patrimonio, pero han terminado de construir el edificio fuera de norma al lado, que era el que estaba ocasionando que lo demás se caiga, y ya lo han entregado, y ahorita está ahí la Carvajal, Amparo Carvajal, en esa acera se sienta a pedir firmas y dinero para recuperar el edificio que ella había tomado inicialmente de Derechos Humanos, ¿no? La Asamblea Permanente de Derechos Humanos, porque justamente este edificio que está fuera de norma está entre la carrera de historia y la Asamblea Permanente de Derechos Claro. Humanos. Y ya está funcionando como un edificio más, ya han vendido ahí los departamentos, tiene locales, entonces tampoco es que se ha logrado frenar. Pero ahora, hay una denuncia fuerte, porque ya no solamente están construyendo en terrenos que no deberían, sino que ya están yendo un poco más allá. Y hay una denuncia que estaban haciendo los vecinos de Cupini, que han llevado técnicos. Hay un bosque en Bolonia, que es una reserva, que es un área protegida, que está delimitada, que hay una ley que la ampara y que la declara reserva. Y están loteando dentro de ese bosquecillo. Y aquí hay complicidad de la alcaldía, porque no está diciendo nada, porque ya se ha denunciado de todas las formas. Y aquí tengo un informe técnico que es del 4 de enero del 2024, que se ha enviado al Consejo Ciudadano de Gestión Ambiental, y es de un equipo técnico civil que se ha dado la tarea de ir a revisar el lugar, que dice lo siguiente: informe de visita, avasallamiento y afectación del área protegida Bosque de Bolonia en zona Cupini y petitorio de acción correctiva, que dice lo siguiente: de nuestra consideración, debido a que en las actividades de voluntarios en el cuidado y protección de nuestras áreas protegidas se evidenció que a principios de diciembre trabajos de maquinaria dentro del área protegida del Bosque de Bolonia, los firmantes resolvimos hacer una inspección técnica ciudadana a la zona el día lunes 18 de diciembre del 2023. En la misma se pudo evidenciar el movimiento de tierra en la prolongación del camino ilegal colindante al río Colpajahuira, usando por los areneros que da acceso al barrio Colpajahuira y a la urbanización Verde Olivo en la ubicación geográfica, y aquí tiene las coordenadas geográficas de la ubicación del lugar. El mencionado movimiento por maquinaria hizo apertura de un camino de 100 metros de largo y de terracio aproximadamente media hectárea, además de varios otros terracios menores. Es decir, que están loteando el lugar. Asimismo, se ha evidenciado en una terraza menor la presencia de una caseta de calaminas pintada que dice propiedad privada y tiene un número de celular que podría servir de depósito y habitáculo de algún encargado.
Abajo, en otra terraza menor, ya hay cimientos de cemento a una base aproximada de 3 por 5 metros y una pila de ladrillos probablemente para hacer una caseta más sólida. Por lo evidenciado aquí expuesto, se presume severa afectación al área protegida del bosque de Bolonia, así como especies de plantas en categoría de amenaza y endémicas, como ser, y da la lista de las especies que están amenazadas. Ahora, ¿qué significa una especie amenazada? Es una especie que está en peligro de extinción. ¿Y qué es una especie endémica? Es una especie que no existe en ningún otro lugar del mundo. Entonces están poniendo también en riesgo la biodiversidad del municipio paceño, que recordemos que el 2021 ha sido reconocida por la Nat Geo como la ciudad más biodiversa del mundo. Ah, mira. Entonces, no me acuerdo que había la cosa. El reto Ciudad Naturaleza, sí, hemos ganado a nivel mundial. Pajaritos ahí. Hemos ganado a nivel pajaritos. mundial. Entonces, estamos hablando aquí de un tema mayor, que los pititas deberían estar yendo a rasgarse las vestiduras. Es que si no lo hace el Evo, no es daño a la biodiversidad. Ahí hay que, de verdad, no sé. Se merecen mucha mierda los pititas, pero dentro de eso, su discurso ambientalista se lo pueden meter por el poto, porque estas cosas no les interesan ni les van a interesar, pero no les interesa la biodiversidad, que se muera una especie endémica. Les interesa que cuando el indio que odian hace algo, puedan creerse máximos y decir, no, que él está haciendo cosas contra la naturaleza. Cuando es el Arias, el derechoso más derechoso de la historia, el ministro de Áñez, Así nadie que dice nada. nos vamos a ir al corte haciendo un llamado a la reflexión de todos aquellos que se dicen ambientalistas y viven en el municipio de La Paz, a que se informen un poco de lo que está pasando y a ver si deciden hacer algo. Vamos al corte y volvemos. Bueno, estamos de vuelta en nuestro matecito de coca de hoy. Estábamos hablando de que nuestra ciudad de La Paz está en venta, al parecer, porque se construye donde se quiere, si es que uno le paga a la alcaldía. Luego vemos por eso derrumbes, vemos todo. Estábamos hablando de la mafia, que es la alcaldía, que también ha estado irrumpiendo, mejor dicho, en áreas protegidas, como es este bosque en Bolonia. Los ambientalistas pititas no dicen nada, solo les importa cuando el MAS hace algo contra el medio ambiente, luego cuando se acaba con el medio ambiente por parte del exministro de Áñez, obviamente no dicen nada. Pero bueno, con esa reflexión nos íbamos al corte. Y ahora teníamos otro tema hablando de esta mafia que es la alcaldía, que como hablábamos antes, no viene de ahora, viene de ya la gestión de Luis Revilla. Viene de larga data. Esto es un tema que nos viene preocupando además como paceños desde hace tiempo. ¿Quién no ha escuchado? O sea, ¿quién que vive en La Paz no ha escuchado nunca esto de que hay construcciones fuera de norma? De ¿quién no tiene un vecino o alguien que tenga un vecino, algún conocido que ha denunciado alguna vez que hay una construcción fuera de norma? Y nunca nadie ha hecho nada. Atrás de mi casa hay una construcción fuera de norma que todos los vecinos han salido a denunciar. Ha ido un inspector y ha dicho que efectivamente estaba fuera de norma y que iba a pasar un informe. Ha hablado con los dueños de esta construcción y luego nunca llegó el informe. Entonces también sabemos que hay una corrupción desde las cabezas hasta los inspectores, que también reciben plata para no dar el informe adecuado, pero hay toda una red de corrupción. Y tenías una nota en la que yo tengo una hablaban nota del tema respecto a lo que está pasando con el edificio de las Loritas. y en la presunta red de corrupción. Sí, mira, aquí el titular es el siguiente, es de La Patria y dice: ex socia de las Loritas denuncia presunta red de corrupción municipal. Desde hace 3 meses,
La denunciante argumenta que se invirtió una considerable suma de capital en la empresa de su ex socio Harold Lora entre 2018 y 2019. 2018, Sí, estamos 2018. hablando, 2018. Hablamos 2018 cuando Revilla estaba en su gestión, antes del golpe de Estado. Porque Iván Arias ha asumido el 2021. Claro, Entonces, y aquí es importante esto, para los que no sean paseños, no sé si conocerán a Las Loritas, que es una red de barrios constructora que ha construido varios edificios aquí en La Paz. Y dice la noticia: en un giro inesperado, Nicole Alegría, ex socia de la empresa inmobiliaria Las Loritas, ha presentado denuncias penales que involucran al alcalde de La Paz, Iván Arias, y a 5 concejales municipales por presunto uso indebido de influencias y cohecho activo. La acción legal, impulsada por el abogado Joseph Bastoflor, acusa al actual burgomaestre y a sus colegas de favorecer a terceros, generando un escándalo que estremece la esfera política local. No sé si le estremece mucho, pero está bien el que escribe. La denunciante argumenta que se invirtió una considerable suma de capital en la empresa de su ex socio Harold Lora entre 2018 y 2019. A pesar de este aporte financiero, Lora no habría devuelto la inversión, mientras su patrimonio experimentaba un crecimiento desproporcionado según Alegría. El abogado señala que el alcalde Arias habría permitido construcciones fuera de norma, agravando aún más la situación. Concejales implicados: cohecho activo y uso indebido de influencias. Entre los concejales denunciados se encuentran Javier E., Jorge D., Lourdes Che, Pierre Che y otro, nunca dicen los apellidos. Todos señalados por participar en los presuntos delitos de cohecho activo y uso indebido de influencias. Víctima de estafa, delitos patrimoniales y abuso de poder. Bastoflor explica que Nicole Alegría fue víctima de estafa, delitos patrimoniales perpetrados por socios de Lora, además del uso indebido de influencia y cohecho activo por parte de las autoridades municipales. En busca de justicia, revelaciones y temores. La ex socia revela haber vivido amenazas que la mantuvieron en silencio, pero rompe el silencio buscando justicia y exigiendo que Harold Lora no utilice su poder económico para evadir la responsabilidad legal. Pido que investiguen y se dé una solución a esto, expresó Alegría, quien ahora teme por su integridad física y espera que su denuncia destape la verdad detrás del caso Las Loritas. Bueno, aquí hay una denuncia que hasta ahora tiene, digamos, sus repercusiones y tiene un poco de verdad al parecer, porque tenemos hasta ahora a muchas personas que justamente han pagado para tener un departamento con esta constructora Las Loritas y no se les ha entregado. Y también hay un problema ahí, ¿no? Hay mucha gente que, como no se le ha entregado todavía su inmueble y ya han pasado los plazos que en el contrato decían, o sea, ellos han abonado el dinero a tiempo, pero ya ha pasado el plazo y no les entregan, entran también en desesperación por una presunta estafa o, claro. o el miedo de que sean estafados y han entrado en huelga de hambre. Sí, entonces es una situación que, como vemos, viene desde el 2018, que teníamos otro alcalde. Sigue ahora, la alcaldía no fiscaliza, no hace nada. Ahora, ¿cuál es el factor común? Aquí esta denuncia involucra al actual alcalde Iván Arias y a 5 concejales. Y solo de uno no han dado el nombre. No, de todos ponen el nombre y la inicial del apellido, pero hay uno del que no han dado el nombre, que es el factor común entre los dos gobiernos, entre el de Luis Revilla y el de Iván Arias. ¿Qué es? Que es Óscar Sogliano, el ex subalcalde de la zona sur, que es donde han empezado todos estos negocios inmobiliarios, ¿no? O sea, recordemos que la primera persona que daba estas autorizaciones era precisamente la subalcaldía de la zona sur, en una red de corrupción en la que estaba obviamente involucrado Luis Revilla. Y cuando Luis Revilla se ha aliado a Yanine Áñez y luego Yanine Áñez se ha dado cuenta que no iba a lograrla en una elección, se ha bajado, Luis Revilla se fue al tacho, su popularidad así y se cayó, fue fuera de Bolivia, se fugó, además de irse al tacho. Pero él ha intentado, o sea, lo que ha intentado Luis Revilla es por lo menos que su alianza, su agrupación ciudadana, no sé qué sé, su cosa llamada Solvo, siga manteniendo el poder siga manteniendo el municipio. Ha puesto a otra persona de su confianza ahí como candidato a alcalde, y ahí ha habido una ruptura, porque el que quería ir como candidato a alcalde era Óscar Sogliano.
y no ha sido él el que fue elegido para ser el candidato, y ahí ha habido una ruptura. ¿Y qué es lo que hizo Óscar Sogliano? Traicionó a Revilla y se alió con Iván Arias, que estaba como candidato, y se fue como concejal con el frente de Iván Arias. Y obviamente toda esta red de corrupción respecto al negocio inmobiliario se ha ido de Luis Revilla a Iván Arias a través de Sogliano, que está entre los denunciados, pero curiosamente la nota no da su nombre. Qué curioso, ¿eh? Pero hay otras notas donde hablan de que la Fiscalía ya ha citado a la presidenta del Consejo Municipal de La Paz por esta ley que ha sido aprobada, que no debería haber sido aprobada, en la que ya están implicados no solamente el alcalde, sino también los concejales, que se supone que son quienes deberían fiscalizar. Claro. Que la alcaldía no haga ese tipo de cosas, cosas, claro. Y no apoyarla, que lo pueda hacer con mayor legalidad, ¿no? Y estamos hablando de que se ha citado ya a la presidenta del Consejo Municipal de La Paz y que se estaba esperando una citación también para Óscar Sogliano, pero vamos a ver cómo va avanzando este caso. Sin embargo, aquí es importante para mí mencionar el tema de que está esta persona como un factor común que nos da a entender que realmente hay una intención de un grupito reducido de personas de beneficiarse por la venta de nuestra ciudad. Claro, y aparte, fuera solo la venta con mucho riesgo, porque tú vas y dices, bueno, tú puedes construir 50 pisos aquí, papito, de tu edificio. En tu y terreno si el día de mañana, 10 metros. De 10 metros, que tiene aguas subterráneas, lo que sea. Si el día de mañana se derrumba, bueno, tú ya no vas a ser alcalde, no vas a ser concejal, vas a estar fuera de Bolivia como Luis Revilla. Y listo, chao. Y los jodidos son los que han confiado en que las instituciones funcionan, en que la alcaldía hace su trabajo, han comprado departamentos o demás. Entonces ese es un problema. Pero aquí hay otro nexo entre Luis Revilla y Iván Arias, que no es menos importante, que es Yanine Áñez y el gobierno de Yanine Áñez. Obviamente más allá de los partidos políticos y su ideología política, ¿no? Porque Iván Arias ha sido ministro de Obras Públicas de Yanine Áñez. Recordemos, es así que él se ha impulsado políticamente para luego ser candidato a alcalde, y además que ha sido, y este es otro dato no menor, el candidato aprobado por Estados Unidos, porque había, ¿cuántos candidatos a alcaldía, a la alcaldía el 2021 que eran de derecha? Estaba Waldo Albarracín, estaba Iván Arias y estaba el de Solvo, que no daba una, nadie lo conocía, no me acuerdo el nombre, contra el candidato del Movimiento al Socialismo, que era César Doguay. Y estaba dividido el voto de la derecha, o sea, el voto anti-más, entre Waldo Albarracín e Iván Arias. Yo le hubiera votado al Waldo. Yo no, pero entre el Waldo y el Iván. dijo, no, empate a 0, no sé. Pero aquí el tema es que ¿por qué el Waldo Albarracín hasta la fecha sigue desaparecido? O sea, muy rara vez da como que un comentario así bien tibio, ya no está en el CONADE. Desde que porque está enojadísimo. Desde que se hizo dar ese autopiedrazo para recibir algo. Pero antes salía, se hacía damnificar con no sé, Sí, ¿no ve? Aparecía ahí con atentados, sí. pero ¿por qué ya no aparece? Está súper enojado. Si tú entras a su Twitter, no sé si ahorita sigue así, pero por lo menos hasta hace unos meses tú seguías entrando a su Twitter y seguía ahí su bannercito de Waldo Alcalde. Lo que ha pasado aquí es que Waldo, alguna fuerza atrás. superior le ha dicho, bajas tu candidatura porque si no iba a ganar el Movimiento del Socialismo en el municipio de La Paz, algo nunca antes visto. Y ahí realmente se terminaba de hundir la derecha en La Paz, en la sede de gobierno, que es súper importante para ellos. Entonces le han bajado el dedo a Waldo Albarracín ha renunciado a su candidatura y nunca más apareció, así como resentidísimo porque lo han utilizado todos estos Encima años. que le han hecho recibir piedrazos y luego no le dan la alcaldía. Que era su sueño, Es una ¿no? pena. Su sueño dorado, sí, ha despilfarrado el dinero de la UMSA en su campaña y ni así. Ni así es. Y bueno, Hasta vive dar.
Pobre Waldo, ¿cómo no lo va a respetar a Estados Unidos después de tanto trabajo que ha hecho? Y es por eso que Iván Arias al final resulta electo como alcalde, porque se ha cohesionado ya todo ese voto, los votos del Waldo se han ido al negro, y el negro ha logrado con eso superar al candidato del Movimiento al Socialismo. Entonces ya hay ahí como que una negociación previa que le da beneficio al Iván Arias. Ahora, el Iván Arias era ministro de Obras Públicas de Yanine Áñez, y desde ese ministerio se manejan muchas empresas estratégicas del país, que sabemos que han sido desfalcadas durante la gestión de Yanine Áñez. Han habido muchas denuncias. Han habido denuncias de que el teleférico era una empresa muy próspera que generaba mucha plata de la que daba un porcentaje para el bono Juancito Pinto, o sea, tenía ese nivel de recaudación de fondos, que ha sido utilizado como caja chica por el Ministerio de Obras Públicas en la gestión de Yanine Áñez, y que ahora está al borde de la quiebra, y siempre dicen, ¿no?, que están al borde de la quiebra, que no sé qué, que están como que reduciendo personal, un montón de cosas en el teleférico, que era una empresa muy próspera, que no justifica, y que yo no entiendo, y creo que también me vas a apoyar en esta teoría, ¿por qué diablos, cuando ha asumido Luis Arce, el ministro de Obras Públicas, posesionado por Luis Arce, no ha auditado en ningún momento a ninguna de estas empresas? O sea, César Dockweiler ha dado datos porque él tenía conocimiento de cuánto dinero había en el teleférico, ha dado datos de cuánto había y cómo lo estaban dejando, y nadie ha hecho caso. No ha habido una auditoría es que, real. Aparte, el Ministerio de Obras Públicas es fundamental porque es uno de los que más plata gasta y más plata gana, digamos, las empresas estatales, como tú decías. El teleférico, BOA, muchas otras, ganaban harta plata, y esa plata se usaba para bonos, se usaba para muchas cosas, se usaba para otras obras. Que ahora no tenemos, y es como que era lo obvio que agarrabas todo Correos. el mundo, había denuncias, correos, había denuncias, porque yo el otro día te contaba, creo hace unos 2 meses, he recibido una carta que era para que yo vote en las elecciones de España, porque yo también soy española, entonces me mandan para que pueda mandar mi voto. Entonces era para que yo vote en las elecciones de 2019, ¿me entiendes? Que eran de diputados, creo. Y me ha llegado 2023. O sea, así está funcionando correos. Pero bueno, todas estas empresas, era obvio, cual todos esperábamos, que entrara Luis Arce e hiciera auditorías a todas estas empresas, a ver qué ha pasado con la plata y sobre todo quién ha robado esa plata. Iván Arias fácilmente debería haber entrado a la cárcel, porque sabemos que se ha robado plata de BOA, se ha robado plata del teleférico, de correos, de todo lo que se ha podido. Hay denuncias concretas al respecto. Con pruebas, entonces ahí hay otro nexo bien jodido, que por algo no me vas a decir que a Luis Arce no se le ocurrió, y al ministro no han investigado lo que ha pasado en el gobierno de Áñez. Y allí hay un pacto muy jodido, y que es claro, tenían cualquier gobierno, solo tenías que ver las cuentas de 2018, 2019, 2020, 2021 y decir, aquí ha pasado algo, y hacer la auditoría. Es más, no es solo que se les haya ocurrido, es un deber de ellos. Claro. Que si ha habido un daño económico al Estado, se investigue, se sepa y se condene, y se intente ver dónde está esa plata, y es que si esa plata se puede recuperar o qué. Y ahora, convenientemente, el gobierno central tampoco fiscaliza a Iván Arias. No dicen nada, no parece que se hayan dado por enterados. El 2019 ha habido un deslizamiento muy, muy feo cerca a Cantotani, el mismo lugar que ahora está otra vez con problemas. El mismo lugar. Y el Evo ha ido, ha visto qué ha pasado, cuántas familias habían quedado damnificadas, les ha dado estas casas de viviendas sociales que habían construido para víctimas igual de desastres naturales. Porque la alcaldía les había dado 4 carpas que ni alcanzaban para todos. Claro, y el Revilla se ha comprometido, ha dicho, no, yo les voy a devolver el terreno, así lo voy a estabilizar y les voy a dar. No puedes volver a construir ahí, obviamente tienes que llenar de árboles para que ya no se deslice, porque hay aguas subterráneas, porque es un territorio inestable, por un montón de motivos. Y entonces el Evo ha ido, ha fiscalizado, y ahí como que el Revilla un poco ha retrocedido también, porque sabía que estaba siendo fiscalizado. En cambio ahora
Yo no he visto que ninguna autoridad No, del y ahora gobierno- la obra sigue de ese edificio, sigue y se va a caer algún rato. ¿Y tú qué sabes si estás pasando ese rato? Tú si eres vecino te jodiste ya. Y nadie dice nada, y no sé si el presidente se ha enterado. No, hay para mí, André, y me hago cargo de esa opinión, hay un pacto claro del gobierno de Luis Arce con Iván Arias, con los exministros de Áñez, con la gestión de Áñez, porque no solo Iván Arias, sino muchos ministros ya deberían estar tras las rejas, porque el gobierno debería haber hecho auditorías de todo lo que han hecho con el dinero, pero no lo ha hecho y eso no es casualidad. Como no es casualidad que ahora no están haciendo nada para fiscalizar a Iván Arias, el gobierno de Luis Arce ha pactado con el gobierno de Yanine Áñez para no tocar nada, ¿Por qué? Porque ahora el Camacho ha salido gobernador, el Iván Arias alcalde, el Manfred vuelve, ahora de repente no tiene juicios el Manfred que ya tenía. Eso no es casualidad, es el gobierno de Luis Arce que ha pactado de una manera asquerosa, inmoral con la derecha, porque ellos no están en el gobierno gracias a la derecha, están en el gobierno gracias al MAS, pero bueno. Así es como el Arias ha estado vendiendo nuestra querida ciudad y la seguirá vendiendo de no ser que, no sé qué puede pasar, un milagro. Y yo creo que vamos a tener nosotros también que salir, que decir algo, que hacer algo al respecto, porque tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. Mientras siguen vendiendo nuestra ciudad y seguimos corriendo el riesgo de que se deslicen más barrios, de que más gente quede en la calle, es un tema que tenemos que seguir hablando. Yo creo que lo vamos a seguir hablando en otros programas, pero bueno, por ahora se nos ha terminado el tiempo. Les invitamos a todos, todas a seguirnos en redes sociales. Estamos como Matecito Bolivia, y también a seguir a la Radio Causa Chuncoca, que es esta nuestra casa. Soy Andrea y agradecemos Morales. nuevamente a Radio Causa Chuncoca por darnos este espacio. Soy Andrea Morales. Y yo soy Kiara San Pablo y esto fue Matecito de Coca. Matecito de Coca.